Esto noma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos, amen. Pater hemon, hoentois, uranois, hagias theeto, to onoma su, el theto he basileia su, gene theeto to thelle masu, hos en uranoi, kai epiges. Ton arton gemon, ton epiusion, dos, gemin semeron, kai aphes gemin, taupeileemata gemon, hos kai gemeis apekamen, dois opeileetais gemon, kai me eseinenkeis gemas, eis peirasmon, ala rusai gemas apo tu poneru. Ahora sí, el capítulo 5. Anderson, te pido el favor entonces que nos colabores con la lectura de estos versículos. Yo te excluí el versículo 4, pues porque lo que me habías dicho la vez pasada, pero no sé si lo habrás encontrado. En todo caso, que quede excluido para que los demás puedan seguir la lectura, ¿ok? Listo, padre. Bueno, hijo, empieza. Metatauta, eneorte toon, Judaion, kai aneve, Jesus eis. Hierosoluma, estinde tois, Hierosolumois. Epite probatike, columbetra, hepilegomene, hebraisti, pensetha, pente estoas, hejusa, entautais, catekeito, leetos, toon, astenunton, tuflon, holon, seron, endetis anthropos, ekeitria conta, kai octo, ete ejon, ente asteneia autu. Muy bien, hijo, muy bien. Simplemente para corregirte varias cositas que son las siguientes que he señalado en amarillo. ¿Los ves ahí señaladitas? Sí, padre. Bien, primero acá. Metatauta en... Vuélveme a leer esa palabrita, por favor. Georte. Exactamente, georte. Ahorita habías hecho sin el espíritu, ahora lo haces con el espíritu, pero el acento recuerda que va al final, georte. Luego sigues, ton, yudaion, kai, aneve, y Jesús, eis. ¿Me lees por favor la siguiente palabra? Hierosoluma. Bravo, hierosoluma. Recuerda, el acento va sobre la omicron, no sobre la ypsilon, y la ypsilon su pronunciación es u. Hierosoluma. Hierosoluma. Sigo. Estin de entois. Léeme la palabra. Hierosolumois. Hierosolumois. El acento, hierosolumois. Epite probatike. Léeme la siguiente palabra. Columbethra. Bravo. Atención, columbethra. El acento sobre la eta. Columbethra. Y la pronunciación de la ypsilon. Luego, G epilegomene. Léeme la siguiente palabra. Hebraisti. Aquí hay que tener varias consideraciones. Tú me estás diciendo hebraisti como si sobre la iota, la primera, existiese un acento. Y aquí el acento está sobre la última. Hebraisti. Fuera de eso tenemos acá un signo. ¿Te recuerdas cómo se llaman esos dos punticos? La
diátesis y la diáresis. La diéresis, que hace que este diptongo alfa y ota se lean de manera separada. Entonces yo debería decir Hebraisti, Hebraisti, Hebraisti. ¿Es claro para ti eso? Sí, padre. Bien. Beth Zaza, Pente. Léeme la siguiente palabra. Estoas. Stoas. Mira que el acento está sobre la alfa. Stoas. Y tú me lo estás haciendo sobre la Omicron. Stoas, no, stoas. Ejusa. Entautais. Léeme la palabra. Catequeito. 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 El acento debe ir sobre esta épsilon. Me estás diciendo catequeito como si fuera catequesis, pero es catequeito. Plethoston ascenunton. Tyflon holon xeron. En detis anthropos. Ekei. Léeme la siguiente palabra. Diaconta. Triaconta, con el acento sobre la alfa. Triaconta kai octo ete. Léeme la siguiente palabra. Ejón. Atención, ¿dónde está el acento? En la épsilon. Lee otra vez. Ejón. Hazle más fuerza a la épsilon. Ejón. Bravo, ejon. Bien. Muy bien, muy bien. Simplemente debes, yo pienso que la mayor dificultad que tienes, porque he hecho esa misma corrección, es en cuanto a dónde hacer el acento, la fuerza tónica. Sigue repasando eso, de resto yo veo muy bien. Y la Y, que es una vocal que debe de ser pronunciada justamente, porque recuerda que en diptongo, como en este caso, se pronuncia como una U normal, U. O por ejemplo acá en la última palabra me refiero au, u, pero en otra serie de palabras, como la que te estoy señalando acá con el puntero, hieroso, ma, debe ser pronunciada así. Listo. Listo, padre. Bueno, ¿alguno tiene alguna corrección que hacerle a Anderson? Bueno, entonces vamos con Orlando. Orlando, ¿estás por ahí? Padre, Dime, ¿quién me habla? padre José Daniel Largo, sino que es que en el texto, respecto a duración de la ómega, esa es solamente una apreciación, que de pronto en ocasiones sonaba como una ómega. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Anderson, ten también en cuenta eso sobre la duración de las vocales. Ese es un punto bastante difícil para nosotros, los de lengua española, que no observamos más lo largo de lo breve, e incluso hasta para un profesor o para... Es muy difícil a veces observar ese tipo de cosas, pero lo que tú dices, Daniel, es muy importante. Por ejemplo, en la palabra que ustedes ven acá, octo, si yo digo octo, sonarían como dos omicron. Debería decir octo, octo, pero es difícil para nosotros. O la siguiente palabra, suena un poquito difícil, pero está muy bien que pongamos atención a eso. Gracias, Daniel. Padre, pero por ejemplo en esa omega, en octo, pues cómo se pronunciaría Sí. si, pues, porque la omega me la pide alargar, pero el acento me pide como A bajarlo. bajar. Sí, yo diría octo. Lo que pasa es que es muy sutil la diferencia. Lo importante es que trate de reducir la omicron y trate de alargar un poquito la omega. En principio habría que exagerar octo, un poquito, octo, como si estuviéramos frenando con el acento el sonido de la omega. Octo, no es fácil, ejon. Pero bueno, ahí nos vamos yendo. Igual más adelante, desgraciadamente esto, bueno, para los que sigan en el estudio del griego van a perfeccionarlo seguramente mucho. Para lo otro seguirán leyendo breves y largas como si fueran la misma cosa. Bueno, Junior, ya que estás por acá, te voy a pedir nada más que leas los primeros 4 versículos, por favor. Ok. Dale, hijo.
Meta, tauta, apelten. Ho Jesús, peran, Bravo. tes, talates, Bravo. tes, Galileas, tes, Tiberiados, Sigue. Ecolustei, Ujú. de auteri, los polus, hoti, el teu, urun, da, meia, Bravo. ha, epoei, epi, ten, astenunton, Bravo, bravo. Sigue. Janelten deis, do horos, Jesús kai, ekei, Tranquilo. ekateton, meta, ton, manteton, autu, Sí. Finalmente. Engus, Bravo. pasja, eorte, ton, Judaion. Bravo. Vamos entonces, yo leo como hicimos en el ejercicio anterior y te pido releerme algunas palabras para ver cómo las haces. Entonces empezaríamos primer versículo. Meta, tauta, apelcen, jo. Léeme la siguiente palabra. Jesús. Atención, ¿dónde está el acento? Jesús. Bravo, bravo, bravo. Jesús, Jesús. Perantes, thalases, tes, gali. Léeme por favor la palabra. Galilayas. Bravo, bravo, está correcta. Galilayas. Tes, tiberiados. Tiberiados. Atención. Ecolucei de au. ¿Cómo lees ahí? Autei. Atención. No, ahí no dice autei, ahí dice otra cosa. Au. El cursor que... No se lo muevo, estoy quietico. No, es que está tapando la palabra. Ah, perdóname, hijo, léeme otra vez. Perdón, sí, autoi. Ah, bravo, autoi. Bien. Ojlos, léeme esta palabra, la que sigue. Polus. Atención a la pronunciación de la Y, que sería el punto que debes trabajar. Polus, polus. Una U más cerradita en la boca. U, como si fuera una I. Polus, polus. Bien. Joti, léeme la siguiente palabra. Bravo, bravo, ya está bien. Ta, se, meia, ja, epoiei, epitón. Bueno, ahorita ya habías cometido el mismo error que habías cometido ahorita cambiando la omega por una eta, pero ya la corregiste. Ton, as, cenunton. Léeme la primera palabra del versículo 3.
Anelsen. Bravo, corregida. Anelsen de eisto oros. Sigue la palabra. Jesús. Bravo, corregida. Calle que. La siguiente palabra. Ekaceto. Exacto. Ekaceto. Metatón. Siguiente palabra. Maceton. No, ese es el error. Macetón. Mira el acento circunflejo. No es el acento sobre la eta, sino sobre la última sílaba. Macetón. Autú. Léeme esta palabra otra vez para escucharla mejor. La siguiente. Engus. Ah, sí, esa. Sí, está bien pronunciada la gama nasal. Tienes que tener en cuenta, es la pronunciación de la Y. Gus. Gus. Exacto. Topazja G. Léeme la siguiente palabra. Bravo. Georte, con el espíritu áspero sobre la epsilon. Hijo, muy bien. ¿Quién tiene que hacerle a alguna? Bueno, mis recomendaciones es ponerle atencióncita de pronto a alguno que otro acento, no a todos porque la mayoría están bien hechos. Perdón. Y la pronunciación de la Y. ¿Alguno quiere hacerle alguna aclaración a Orlando Jr., llamar la atención sobre algún punto en especial? Bueno, si no es así, entonces nos despedimos de esta presentación con la bendición. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, pneumatos. Amén. Vamos entonces a continuar nuestra clase como la teníamos la semana pasada, que estábamos trabajando un tema que nos ha costado ya varias lecciones, ¿no? Y son las lecciones que tienen que ver con los acentos de las palabras, que yo como que postergo y nada que llega. Pero hoy ya vamos a llegar, incluso vamos a hacer varios ejercicios, pero para que esto quede bien claro me devuelvo velozmente, porque esto ya está en video, ya lo he dicho, simplemente como para que cojamos los términos y ahí mismo nos conectemos. Voy a pasar entonces a compartir con ustedes la presentación de la última clase que tuvimos nosotros a propósito de esta ley del trisilabismo que habíamos estudiado en esa clase. Recuerdo simplemente que hay dos reglas universales, si queremos llamarlas así, por cuanto respecta al acento. La primera regla, recuerden, es aquella de que toda palabra tiene un acento en griego y cuando no la tiene es una palabra o proclítica o enclítica. Y la segunda regla que habíamos estudiado era aquella de la ley del trisilabismo, donde los acentos solo pueden caer en una de las tres últimas sílabas. Repito, estoy repasando. Habíamos visto entonces que había una serie de terminologías y de aspectos que hay que conocer acá con respecto a cada acento. Por ejemplo, que el acento agudo puede caer en cualquiera de las últimas tres sílabas y que esas sílabas pueden ser breves o largas. Y que si cae la última sílaba la llamamos oxítona, porque lleva acento en la última sílaba. Si cae en la penúltima sílaba la llamamos paroxítona, pues porque cae en la penúltima, y si cae en la antepenúltima sílaba la llamamos pues proparoxítona. Lo habíamos visto la semana pasada. Habíamos dicho también que estaba el acento grave, pero que el acento grave realmente no es un acento que ocurre para sustituir el acento agudo cuando este acento agudo está al interior o una palabra está al interior de una frase, de una proposición, de un párrafo. O sea, la palabra solita, por ejemplo, en un diccionario siempre va a llevar acento agudo, no encontraremos en un diccionario nunca un acento grave.
pero cuando la palabra oxítona, es decir, la palabra que lleva acento agudo en la última sílaba, está dentro de un párrafo, una frase, una oración, este acento viene sustituido, habíamos dicho la semana pasada. Y hay unas 3 reglitas para la sustitución. La primera es que para sustituir a la palabra que tiene el acento agudo la debe seguir otra palabra, cualquiera. Pero si a la palabra que tiene acento agudo la sigue, por ejemplo, un punto, un signo de puntuación, pues el mutamiento o el cambiamiento de agudo a grave pues no se verifica. Lo habíamos dicho la vez pasada. Y si luego de la palabra que tiene el acento agudo, que estoy señalando acá con el puntero del mouse, esa palabra le sigue una palabra enclítica que ya habíamos definido como palabra que no tiene acento y que necesita el acento de la palabra que la precede, pues obviamente en este caso no hacemos el mutamiento o el cambiamiento, la palabra se queda aguda u oxítona. No hay mutamiento a grave. Bueno, eso es, perdónenme que voy a la carrerita, pero es simplemente repasando esto que habíamos dicho. Sirva de repaso para que ustedes miren en sus notas si están bien copiadas, no están bien copiadas. Recuerden que está también los videos que se están subiendo a la página de YouTube y obviamente pues lo que ustedes estén escribiendo. Dicho esto, habíamos llegado al acento circunflejo, que ustedes ya lo recordarán. Acento circunflejo es esa forma de media luna acostada sobre las vocales o sobre el diptongo. Recuerden que el acento circunflejo tenía 2 reglas, que solo podría caer sobre la penúltima y la última sílaba. Y a una condición, que esa última sílaba sea larga, o que la penúltima sílaba sea larga, porque si las sílabas no son largas, no puedo colocar acento del tipo circunflejo. Eso lo habíamos dicho. Y habíamos dicho que el acento circunflejo, si caía en la última sílaba, como vemos acá en la palabra sofos, esa última sílaba con acento circunflejo la llamamos perispómena o perispómeno. Acento circunflejo en la última sílaba, como estamos viendo acá. Y finalmente habíamos dicho que cuando el acento perispómeno cae sobre la penúltima sílaba, como vemos acá, ese acento se llama acento perispómeno. Es una palabra perispómena porque lleva acento sobre la penúltima sílaba y hasta ahí habíamos nosotros llegado, acento properispómeno. Pregunto, antes de continuar, ¿hay alguna duda al respecto de esto? ¿Alguna cosa que deba de ser aclarada o no? Díganme, por favor. Bien. Ahora vamos a decir lo último sobre este tema, que es un concepto que lo vamos simplemente a asimilar, sea que lo copiemos en nuestros cuadernos, o sea que nosotros en este momentico lo asimilemos. Vamos a asimilar 3 conceptos que son conceptos usuales dentro de las gramáticas y que yo tiendo a usar mientras voy hablando. Y obviamente lo diré acá, pero lo retomaré en las siguientes lecciones de manera que podamos asimilar esos conceptos. Hay un concepto en griego, pero también en gramática de otras lenguas, incluso en español, que se llama el concepto de las palabras que son barítonas. ¿Qué es una palabra barítona? Una palabra barítona, esto es propiamente vocabulario técnico. Barítona, recuerden los que estudian música, ¿qué es barítono? No, el que tiene voz de barítono, el hombre que tiene un cierto registro de voz. Pero en gramática, y en este caso en gramática griega, por barítono nosotros entendemos toda palabra, cualquier palabra, cuyo acento está sobre la penúltima o sobre la antepenúltima sílaba. Repito, una palabra barítona es una palabra que tiene acento sobre la penúltima o sobre la antepenúltima sílaba. No importa el acento. El acento puede ser agudo, oxeia, como decimos en griego, o el acento puede ser circunflejo. Cualquiera de esos acentos. Lo importante es que no esté el acento dentro de la última sílaba.
Repito, la palabra barítona es aquella palabra que tiene un acento o en la penúltima sílaba o en la antepenúltima sílaba. Y como tiene acento en una u en otra, nunca debe tenerlo en la última sílaba. Además, es importante decir algo, otro concepto, que ya ustedes me han escuchado, el concepto de palabra átona. ¿Qué es una palabra átona? Es una palabra que no tiene acento, atona, sin tono, sin acento. Dentro de las palabras átonas, recuerden que entrarán esas dos categorías de proclítica y enclítica. Lo contrario, cuando una palabra tiene acento, va a contener una sílaba que es tónica. Toda sílaba que tiene su acento lo llamamos nosotros sílaba tónica. Este último concepto es un poco diferente en español, pero basta que en griego recordemos que toda sílaba que tiene su acento, a esa sílaba la llamaremos tónica. En definitiva, tres últimos conceptos. Concepto de palabra barítona, es decir, palabra que tiene su acento o en la penúltima o en la antepenúltima sílaba. Lo puede tener, no existe una palabra barítona que tenga acento en la última sílaba. Palabras átonas, es decir, aquellas que no tienen ningún acento. Y entonces esas palabras son las que comúnmente reconocemos como proclíticas o enclíticas. Y finalmente, la sílaba tónica, aquella que lleva el acento. Una palabra que tiene acento contiene una sílaba que es tónica. He dicho al principio que estos tres conceptos yo los voy a seguir utilizando mientras vamos pasando las lecciones porque no es solamente introducción a una lengua, sino también adquirir un lenguaje apropiado, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la gramática. Para que vamos asimilando este lenguaje, lo he presentado ahora. ¿Hay alguno que tenga alguna dificultad con estos tres conceptos? ¿Quiere hacer alguna pregunta al respecto? Si no lo quieren hacer enseguidita, vamos a hacer un ejemplo donde de pronto esto va a quedar más claro. Cuénteme a ver el que intenta hablar. ¿Me puede ver, por favor, la definición de tónica? Sílaba tónica es aquella que lleva acento. Las sílabas con acentos se les llama sílabas tónicas. ¿Listo, Daniel? Padre, muchas gracias. Bueno, ahora sí atentos porque voy a empezar a llamar a algunos a la palestra para que ensayemos. Yo digo mucho la palestra, ¿alguno sabe qué es palestra? El patíbulo. Orlando, tampoco hay que llegar hasta ese punto. Palaistra. Palaistra es una palabra griega, gepalaistra, donde era como tipo gimnasio donde se practicaba la lucha o el combate, el que llaman el combate grecorromano, gepalaistra. Entonces yo lo estoy llamando a la lucha, al combate, pero no al patíbulo, no es a morir, sino a luchar. No, pero en ese ejemplo, esos soldados me imagino que no salían muy... No, mira hijo, la palestra en la antigüedad no era para los adultos, era para los adolescentes. Bueno, llegaremos a un momento de cultura griega en donde aprenderemos un poquito sobre ciertos lugares para la educación del hombre de la Grecia clásica. Bien, vamos a comenzar. Hola, ¿quién me habla? Dime, hijo. Pues las barítonas son las que tienen acento en la antepenúltima y penúltima sílaba. Bravo, sí, cualquier acento. Pero en la penúltima y la antepenúltima. ¿Y las tónicas son en cualquiera? Sí, tónica es simplemente una sílaba que tiene acento. Te propongo que mires conmigo el tablero, estoy poniendo un ejercicio de comprensión de lo que acabamos de decir a partir de un texto que ya hemos leído. Mira el cursor, el puntero del cursor, ¿dónde estoy apuntando? ¿Ves la palabra? Sí. ¿La puedes leer, por favor? Joti. Bravo, Joti. Te pregunto, ¿dónde está el acento? En la O. En la O.
me separas por favor la palabra en sílabas. O, I. Bravo. ¿El acento está entonces en cuál sílaba? ¿En la última o en la penúltima? La penúltima. Bravo. Entonces mira, el acento está en la penúltima, en la O, en la jo, en la sílaba jo, o sea, la primera sílaba de esta palabra. A esa sílaba la llamamos sílaba tónica. Barítona también. Y es barítona también, bravo, porque tiene su acento antes en la penúltima sílaba. Pero además puede tener otro nombre. ¿Qué tipo de acento tiene? Tónicas también. Sí, pero ¿qué tipo de acento está sobre la O? ¿Un circunflejo, un agudo, un grave? Agudo. Bravo. Y ese agudo está sobre la penúltima sílaba. ¿Cómo llamamos al acento agudo sobre la penúltima sílaba? Tónica. No, acento agudo sobre la penúltima sílaba se llama paroxítono. Perdón. Sí. Paroxítono. Hemos hecho todo un ejercicio para recordar el vocabulario, ¿ok? Ahora, Pero entonces todas las sí. barítonas son tónicas también, ¿ok? Todas las barítonas tienen que ser tónicas por la misma razón de que una palabra barítona es una que lleva acento o en la penúltima o en la penúltima. Ese hecho de llevar acento ya la convierte en una palabra barítona, ¿ok? Bueno, Orlando, ya tú me participaste y así es como va a ser todo el ejercicio. Yo voy a hacer una serie de preguntas al que vaya llamando sobre cada uno de los acentos y de esta manera vamos a asimilar el contenido que hemos acabado de estudiar para que ya podamos iniciar ahora sí a marcar acentos donde tenemos que marcar. Llamo a la palestra a Kevin Acevedo Hincapié. Hola, padre. Hola, mi hijo. Vamos a empezar con la primera palabra que tengo y que te estoy señalando acá. Vamos a hacer ya dos palabritas. ¿Listo? ¿Vas a leerme esas dos palabritas? Jos, un. Bravo, jos, un. Primera pregunta, hijo. ¿Esta palabra que te estoy señalando tiene acento? No, padre. Si no tiene acento, la llamamos palabra, como acabamos de ver, ¿de qué tipo? ¿Es una palabra qué? Proclítica. Bravo, es una palabra proclítica, muy bien. Y además la llamamos átona, porque no tiene acento. Acento. Bravo. Y ahora vamos a la siguiente, un. ¿Qué acento tiene la palabra un? Perispomene. Claro, perispómena. Y es ¿sí? Sí, señor. Es esa palabra. La llamamos perispómena. Tiene acento agudo en la, perdón, acento circunflejo en la única sílaba que hay, porque no hay sílaba más. Es la única, un. Está muy bien, Kevin. Entonces la llamamos palabra perispómena porque lleva acento en la única sílaba que hay, porque no hay una sílaba antes. Bien, Kevin, te agradezco. Estoy llamando a la palestra a Henry Alejandro Zapata Jiménez. ¿Para qué estoy? Gracias, hijo. ¿Me quieres leer, por favor, la siguiente palabra que te estoy señalando? Ya voy para el momentico. Tranquilo, hijo. No. Bravo, egno, egno. Bravo, hijo. Hijo, ¿puedes dividirme las sílabas en dos sílabas? Bobo yo, ya te dije el todo. Divídeme, por favor, esta palabra en sílabas, como te venga. No. Sí. No. Se separaría la epsilon con la gamma. Bravo, mira, te corrijo eso. ¿Por qué? Porque hay dos consonantes juntas, la gamma y la nu. Y recuerda que hay una serie de reglas para que las repases. Hay unas consonantes que se pueden separar y hay otras que no se pueden separar. La palabra que yo te estoy señalando en este momento no se puede, estas dos consonantes no se pueden separar. ¿Por qué? Porque existen palabras que comienzan por la gamma y por la nu. En español lo haríamos, pero en griego no se puede porque hay hay palabras que comienzan por gamma y por nu. Nosotros conocemos una palabra. En español, por ejemplo, tenemos la palabra gnosis.
que viene del griego gnosis, conocimiento. Entonces, si yo no puedo separar, Henry, la gamma de la nu, ¿cómo separaría la palabra? Sería la epsilon aparte Bravo. y sonaría en no. Bravo, bravo, bravo. Bien, ahora analicemos lo segundo. ¿Dónde está el acento? ¿En la última o en la penúltima? En la penúltima. Bravo. ¿Y el acento en la penúltima de qué tipo es? El acento en la penúltima, padre, es agudo. Bravo. ¿Y un acento agudo en la penúltima sílaba, cómo lo llamamos normalmente? Paroxítona. Bravo, paroxítona. Con tilde ahí, paroxítona. Además, en el último concepto que hemos estudiado, hemos dicho que también es una palabra del tipo barítono, porque mira que el acento está en la penúltima sílaba. ¿Claro para ti todo eso, Henry? O sea que también sería una tónica. Exacto, sería una sílaba tónica porque tiene el acento. Bravo, Henry, te agradezco mucho. Con gusto. Llamo a Almarales. Hola, ¿quién me pregunta? Una precisión, pues se me puede precisar algo. Las barítonas y las átonas clasifican palabras, mientras que tónicas son sílabas nada más. Sí, exacto, hijo. Exacto. Exacto. Gracias, hijo. Voy a llamar, no, ya está, Almarales, para que esto no se siga en orden, voy a llamar en mi desorden, José Daniel Largo Jiménez. Padre presente. José, vamos a leer las siguientes dos palabras, por favor. Jesús Joti. Atención a la primera. Es que no veo bien el puntero, padre. Bueno. Ya. Listo. Jo. Sí. Jesús. Bravo, bravo. Basta ahí. Jo Jesús. Bien, hijo. Ya hemos hecho como un ejercicio. Háblame de jo. Desde el punto de vista del acento, ¿cómo llamamos a esta palabra jo? Es una palabra proclítica. Bravo, es una palabra proclítica. No hay ninguna clase de acento. Si es proclítica, ¿qué es lo que necesita ella? Si es proclítica, unirse a. Muy bien, unirse a. O sea que se tiene que unir al acento de la siguiente palabra. Proclítica, se inclina hacia adelante. Necesita el acento de la siguiente. Hijo, divídeme en sílabas esta palabra. Ye. Bravo. Su. Bien, ¿cuántas sílabas hay? 2. No hay dos sílabas. Vamos a analizar. Y, ¿esto es un diptongo o es un hiato? Diptongo. Para que sea un diptongo, la primer vocal tiene que ser fuerte y la segunda tiene que ser débil. Hiato. Ie. Claro. ¿Y es una vocal de qué intensidad? ¿Débil o fuerte? Débil. ¿Y eta es de qué intensidad? Fuerte. Bravo. Entonces, ¿cuántas sílabas hay en esta palabra? I. E. Sus. Bravo. ¿Cuántas sílabas? 3. Bien. ¿Dónde está el acento? En la U. En la Y, en el diptongo realmente, porque recuerda que todo el diptongo forma parte del acento. ¿Qué tipo de acento es? Circunflejo. Bien, y cuando el circunflejo está en última sílaba, ¿cómo lo llamamos? Oxítona. No, acento circunflejo. Oxítona son los acentos agudos. Perispómeno. Bravo, acento perispómeno. Gracias, Daniel. Llamo la atención de John Wilmar Cardona Gómez. Señor. Venga, pues, hijo. Vamos a caminar un poquito más rápido porque ya la dinámica un poco se entiende. Vamos a leer esta palabra, por favor. La que te estoy señalando. Ecusan. Ecusan, bravo. ¿Cuántas sílabas tiene?
3. Bravo, 3 sílabas. ¿Dónde está el acento? ¿Sobre qué sílaba? El acento está sobre la eta. En la Es un eta. acento agudo. Muy bien. Y si es un acento agudo, ¿cómo llamamos a un acento agudo sobre esa sílaba? No. Recuerda que los acentos agudos tienen 3 Padre, nombres. no es. Señor, Los acentos agudos tienen 3 nombres, dependiendo de la sílaba donde caen. paroxítona. No. Hijo, divídeme primero en sílabas la palabra. ¿Cómo me la divides? Ahorita lo hiciste muy bien. Divide la primera. Hijo, divídeme en sílabas como lo hiciste ahorita. Ahorita me hiciste una división perfecta. ¿Cómo la divides? Entonces quedan 3 sílabas. Muy bien, es trisilábica. ¿Dónde cae el acento? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba? En la antepenúltima sílaba. Exacto, es un acento agudo sobre antepenúltima sílaba, que llamaríamos entonces ¿cómo? Proparoxítona. Bravo, proparoxítona. Muy bien, muy bien. Gracias, hijo. Bien, voy a llamar en este momento a Willes Pulgarín Joja Santiago. Sí, señor. Johan, léeme por favor la palabra que en el puntero te estoy señalando. El que parece un 9 es una ¿qué? Una sigma, ¿eh? Esto que estás acá Sí, señor. es un arroz. Un error. Dale, hijo. Farisayo. Farisayo, bravo. ¿A qué te suena eso en español? Fariseo. Bueno, hijo. Bien, vamos a dividirla en sílabas, ¿te parece? Por favor, trata de dividir en sílabas esa palabra. Claro que sí. Fa. ¿Sí? ¿Sí? Sai. ¿Sí? Hoy. Bravo. Dividiste 4 sílabas y lo hiciste muy bien porque dijiste fa primera, ri segunda, sai tercera, ai es un diptongo y luego la última hoy porque es un diptongo. 4 sílabas. Te pregunto sobre qué sílaba está el acento. ¿La última, la penúltima o la antepenúltima? Sobre la penúltima. Bravo, la penúltima. ¿Y la penúltima sílaba qué tipo de acento tiene? Perispómeno. Perdón, vuélveme a repetir que no te entendí por alguna interferencia. ¿Qué acento tiene? Perispómeno. Acento circunflejo que en griego llamamos perispomene. Pero cuando el acento circunflejo está en la penúltima sílaba tiene un nombre particular. ¿Cómo lo llamamos? Sí, Properispómeno. Bravo, properispómeno. Acento properispómeno. Gracias, Willes. Llamo en este momentico a Juan Andrés Morales. Padre presente. Hijo, mira la palabra que te estoy señalando. ¿La puedes ver? Sí. Bien, ¿me la lees, por favor? Bravo, mafetas, que son los discípulos. Hazme un favor, hijo. Divídeme la palabra en sílabas. Ma. Sí. Sí. Ta. Bravo. ¿Dónde está el acento? La alfa. Bien, y esa sería la sílaba última, penúltima o antepenúltima. Sería la última. Ma, fe, tas. Me estás diciendo tas. Esa sería la última. Bien. ¿Y ese acento es cuál? ¿Es el agudo, es el grave o es el circunflejo? Grave.
Bravo, hijo, bravo, bravo, Juan Andrés. Ahora, para ir concluyendo ya, llamo aquí a Andrés Betancur Mármol. ¿Se encuentra? Padre, por aquí estamos. Bueno, Andrés. Andrés, mira, te voy a señalar otra palabra y vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos venido haciendo todo este rato. Es esta palabra que está al final. ¿La ves? Sí, padre. Bien, léemela, por favor. Ioannes. Bravo, Joanes. ¿Me haces, por favor, la división en sílabas? Iu. Házmela toda y yo ya después corrijo si hay que corregir. Bueno. Ioannes. Sí, hay tres errorcitos. Primero, ¿qué vocal es esta primera? La iota. Bravo. ¿Y cuál es la segunda? Es la omega. Bravo. Entonces sería yo. Segundo, iota y omega forman hiato diptongo. Esa es débil y fuerte, hiato. Bravo. Entonces tú tendrías que decir i, o, y ahora vamos a lo siguiente. Omega y alfa forman hiato o diptongo. Fuerte, diptongo. Bravo. Hiato. Muy bien. O sea que entonces tenemos que separar cada una de las vocales. Tenemos que decir i, o. Lo otro lo hiciste muy bien, porque dos consonantes iguales se separan, una para una sílaba, la otra para la otra. Entonces dijiste, ahora ya decimos bien, ¿cómo dividiríamos la palabra? I, Sí, o, sí, an, sí. Bravo. Entonces ya tienes ahí que es una palabra constituida por 4 sílabas. I, o, an, nes. El acento sobre qué sílaba está cayendo, la última, la penúltima o la antepenúltima. la penúltima. Bravo. ¿Y qué tipo de acento es? Ese tipo de acento es acento agudo. Muy bien, agudo. Y cuando el agudo cae sobre la penúltima sílaba, ¿cómo lo llamamos? Paroxítono. Bravo Andrés, bravo. Muchas gracias. Bueno, hecho este ejercicio que hemos mirado, yo les pediría a ustedes que cogieran los textos que están leyendo y lo hicieran también. De manera que ustedes se acostumbrasen a no solo el vocabulario técnico, sino a ir repasando todo. Yo propongo, hago el análisis yo. Viene la palabra kaitoige. Yo veo la palabra kaitoige. ¿Qué es lo que hago? Primero la separo en sílabas. Kai, toi, ge. ¿Por qué kai en la primera sílaba? Porque se trata de un diptongo. Toi en una sílaba porque omicron iota es un diptongo. Y ge, 3 sílabas. Después analizo. ¿Dónde está el acento? El acento está en esta sílaba de acá, o sea, última. Penúltima, el acento cayó en la antepenúltima. ¿Qué tipo de acento es? Es el acento agudo. Y acento agudo sobre antepenúltima sílaba lo llamaremos proparoxítono. Proparoxítono. Además, como el acento está en la antepenúltima sílaba, yo voy a decir que esta es una palabra barítona. Y como tiene acento, está la sílaba tónica. ¿Dónde está la sílaba tónica? Está en kai. Hago un último ejercicio, como para que se entienda la manera en la que ustedes pueden repasar. En el versículo 3, la primera palabra. Afeken. Divido en sílabas. A, fe, ken. Tengo 3 sílabas. Última ken, penúltima fe y antepenúltima a. ¿Cuál es la sílaba tónica? Esta es la sílaba tónica, la que lleva el acento, sílaba tónica. O sea que el acento está en la penúltima sílaba. Es una palabra barítona, porque las barítonas son palabras que llevan acento o en la penúltima o en la antepenúltima, sin importar qué tipo de acento es. Sigo el análisis. ¿Qué tipo de acento hay en la penúltima sílaba? Está el acento circunflejo.
Y ese acento circunflejo, cuando cae en la penúltima sílaba, recibe un nombre y el nombre es properispómeno. De esa manera nosotros concluimos el análisis, digámoslo así, de los acentos en términos generales. Ahora yo quiero proponerles a ustedes para nuestro estudio este punto, épsilon prima, los acentos, algunos principios específicos para que podamos pasar a marcar acentos de una manera más tranquila y más serena, es decir, para que eso no sea algo que nos cueste, sino que lo veamos con completa normalidad y comprendamos incluso algunos principios de la musicalidad o de la pronunciación de la lengua. Repito, épsilon prima, los acentos, algunos principios que son específicos. Acabamos de dar dos principios universales. Primer principio universal, recuerden, toda palabra tiene acento si no es proclítica o enclítica. Y el segundo principio universal, lo dijimos, es la ley del trisilabismo, es decir, los acentos solo pueden ir en una de las tres últimas sílabas. Ahora vamos a decir lo siguiente. Aunque yo acabo de proponer dos principios generales que rigen el comportamiento de los acentos en la lengua griega, esto todavía no es suficiente para afrontar cada una de las situaciones específicas de las palabras. Es necesario, como pongo acá en la presentación, determinar algunas normas iniciales que nos van a explicar la dinámica de dónde yo debo colocar el acento. Digo algunas. ¿Por qué algunas? Porque a diferencia de español, no son, digamos, tres cosas y ya. A veces algunas palabras tienen su propia historia, su propio dinamismo, su propio mecanismo. Si se trata de un verbo, tienen un comportamiento particular. Si se trata de sustantivos, tienen otro comportamiento particular. Entonces lo que yo propongo acá son normas iniciales, también generales, para, digamos, acoger la multitud de palabras, pero en algunas ocasiones tendremos que especificar otras pequeñas normas. Y esas pequeñas normas se especificarán cuando lleguemos a afrontar ciertas lecciones. Por el momento son normas iniciales, pero que prácticamente nos ayudan a recorrer casi que el 60% de, o quizás más, de lo que es la acentuación de las palabras. Es importante para acentuar palabras una cosa: conocer la palabra, digámoslo así, según el vocabulario que yo les he dado. Es decir, la palabra logos. Yo les he colocado logos cuando está en el vocabulario, después coloco unas comitas, coloco la terminación del genitivo u, coloco otra comita y después coloco el artículo, así como aparecen en los vocabularios. La palabra que está ahí en el vocabulario me dice dónde está el acento y dónde tiene que estar el acento siempre, a no ser de que por alguna situación algo cambie, y entonces tendré o que cambiar el acento o tendré que modificarlo. Eso claro que lo vamos a ir viendo. Ahorita no sabemos nada de eso, entonces no nos pongamos a pensar cómo se cambia eso. El cómo es lo que yo voy a proponer a continuación. Siempre vamos a empezar conociendo las palabras en su origen, es decir, todo alumno de latín, todo alumno de griego, antes de declinar una palabra o de flexionarla, tiene que conocerla en su origen. Cuando empezamos a estudiar la conjugación de los verbos, por ejemplo, yo siempre los hacía devolver a el presente, indicativo, activo de la primera persona. Por ejemplo, si yo digo legomen, que significa nosotros decimos o hablamos, yo les decía a ustedes legomen, categoría gramatical, y ustedes me decían verbo. Les decía tiempo y ustedes me decían presente. Les decía modo y ustedes me decían indicativo. Les decía persona y ustedes me decían primera. Les decía número y ustedes me decían plural, legomen, primera persona del plural. Y entonces yo les decía, ¿eso qué traduce? Y ustedes me decían, nosotros decimos o hablamos. Pero después les hacía una pregunta, ¿de dónde viene? Y entonces legomen, ustedes lo volvían a la primer persona singular, lo volvían lego.
En ese lego hay un acento sobre la épsilon y es eso lo que tenemos que tener en nuestras cabezas. La palabra original. A partir de la palabra original, yo puedo tildar de la manera correcta. Bueno, esto es teoría, estoy introduciendo apenas. A continuación yo les voy a presentar algunas normas y como he dicho, las demás las vamos a ir exponiendo cuando sea necesario. Yo no los voy a atiborrar ahora de todas las normas, sino cuando sea necesario, cuando ya estemos un poquito como comprendiendo la dinámica, solamente en ese momento de comprensión yo propondré otra norma de manera que vamos asimilando poco a poco. ¿Cuál es la primera norma que nosotros, o la norma específica que nosotros tenemos que tener en cuenta? Un poco ya lo hemos dicho. Sobre sílabas breves, el acento va a ser siempre agudo. Repito, sobre sílabas breves, el acento será siempre agudo. Nunca circunflejo. Nunca circunflejo. Si la sílaba es breve, el acento tiene que ser agudo, no puede ser nunca circunflejo. Observemos los tres ejemplos. Primer ejemplo, agazos. Voy a llamar en este caso a David Benjumea. Por acá estoy, padre. David, mira, lo que hemos acabado de decir es que sobre sílabas breves el acento va a ser siempre agudo, nunca circunflejo. Tenemos la primera palabra, agazos. Voy a explicarte a ti y a todo el grupo, obviamente, pero a ti te voy a dejar la segunda palabra, pero para que estés ahí presente. Agazos, si la divido en sílabas me da a, ga, bravo, zos. ¿Dónde tiene el acento la palabra? ¿Cuál es la sílaba tónica, hijo? Sos. Bravo, la última sílaba. ¿Qué tipo de acento es? Oxítono. Es oxítono, eso significa agudo en la última sílaba. Miren, sobre sílabas breves el acento será siempre agudo. Hijo, ¿la última sílaba es breve o es larga? Es breve. ¿Y por qué es breve? Por la Omicron. Porque contiene una vocal cuya cantidad es breve. Agazos. Vamos a la segunda palabra. Léela, por favor. Logo. Bravo. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 2. Muy bien. ¿Y cuál es la sílaba tónica? Lo. Muy bien. ¿Qué tipo de acento hay sobre lo? Paroxítono. Bravo, paroxítono, acento agudo sobre la penúltima sílaba. Atención, hijo. ¿Y la sílaba es breve o es larga? Es breve. Es breve porque contiene la omicron y la omicron es una vocal de intensidad breve. Termino contigo y te suelto. Léeme la tercera palabra. Eremos. Bravo, eremos. Bien, ¿cuántas sílabas tenemos ahí? Aunque ya en la pronunciación lo hiciste notar. 3. 3 sílabas. Bien, hijo, ¿dónde está el acento? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima? En la antepenúltima. En la Bravo. Entonces, ¿cómo la llamas, hijo? Proparoxítona. Proparoxítona porque es acento en la antepenúltima sílaba. ¿Y la antepenúltima sílaba es larga o es breve? Es breve. Bravo, es una sílaba breve. Observen entonces que la norma se cumple. Sobre sílabas breves, el acento será siempre agudo, nunca circunflejo. Dime, David. Por ejemplo, en el caso de los diptongos, o que haya un hiato, es la vocal breve siempre va a ser con la sílaba breve, con el acento agudo. Vuélveme a repetir la pregunta porque hay una pata que cogía en tu pregunta. Vuélveme a repetir, por favor, hijo. Hay diptongos que tienen vocales breves. Por ejemplo, hoy. Claro. Y entonces en esos diptongos el acento siempre va a ser breve. No, hijo. En el diptongo un acento no es nunca ni breve ni largo. Son las vocales las que son breves o largas.
Cuando estudiábamos la palabra, el acento agudo, si te devuelves a las lecciones del acento agudo, el acento agudo puede caer en una sílaba larga o en una sílaba breve, no hay problema. Eso es una teoría que habíamos estudiado. El acento agudo puede caer en cualquiera de esas tres últimas sílabas, decíamos en aquel entonces, y puede ser agudo o puede ser breve. Pero si observas, la norma que estoy colocando acá es, si la sílaba es breve, el acento solo puede ser agudo, nunca circunflejo. Si Padre, la no podría sílaba... ser grave. Hola, hijo. No podría ser grave también. Oh, pues obviamente recuerda que el acento grave podría caer en una de estas ocasiones. ¿Y cuál es la ocasión? La que tenemos acá en agathos, porque recuerda que el acento grave es sustituyendo el agudo, no hay ningún problema. Pero solamente en el primer ejemplo podría ser grave, porque el acento grave no existe ni en penúltima ni en antepenúltima sílaba. Eso es cierto. Eso es parte pues de la teoría. Pero en sílabas breves, en este caso el acento será siempre agudo. ¿Que el grave puede ocurrir? Claro, puede ocurrir porque el grave realmente sustituye al acento que nosotros llamamos agudo. Agathos. Observe que es una sílaba breve, por tanto el acento es agudo. Todas estas sílabas son acentos agudos porque son sílabas breves. En otras palabras, yo no podría colocar el acento circunflejo, a eso se refiere la norma. No puedo colocar acento circunflejo sobre ninguna sílaba que es del tipo breve. David, ¿es claro lo que yo estoy diciendo y también para Orlando? Sí, padre. Bien. Bueno, vamos a la siguiente normita. Recordemos entonces, sobre sílabas breves siempre vamos a colocar acento agudo, nunca circunflejo. Vamos a la siguiente. Atención, el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí solo con una condición, que la última sílaba sea breve. Repito. El acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí solo con una condición, que la última sea breve. Bien, ahora, yo tengo que aprender a reconocer cuáles son sílabas largas de cuáles son breves. Yo puedo colocar esta palabra que está aquí al inicio. Seguida voy a llamar a alguien, voy a llamar en este caso a Santiago Meneses García, ¿está por ahí? Sí, padre. Bueno, Santiago, tú me vas a ayudar. Dice la norma, el acento agudo, que ya lo conocemos, puede caer en la antepenúltima sílaba a condición de que la última sílaba de esa palabra sea breve. Vamos a analizar juntos. ¿Listo? Tenemos la primera palabra. ¿Cómo se pronuncia la primera palabra, hijo, por favor? Ángelos. Ángelos, ángelos. Atención a la pronunciación de la gama nunca suena Y, la gama siempre suena como gato. Ángelos, ángelos, ¿ok? Listo, padre, sí. Bien, vamos a dividirla en sílabas. Tú ya la tienes ahí dividida. Sí. Hazlo, hijo. Lee. Bravo. Los. Bravo. ¿Tenemos cuántas sílabas entonces? Son 3, padre. 3 sílabas. La última es los, la penúltima es ge y la antepenúltima es an. ¿En cuál de esas sílabas está el acento? En la antepenúltima. Muy bien. Dice la norma que el acento agudo sobre la penúltima sílaba, y aquí lo tenemos, an, puede caer allí solo a condición de que la última sílaba sea breve. Te pregunto, hijo, ¿la última sílaba es breve o es larga? Es breve, padre, porque está compuesta con la omicron. Bravo, bravo Meneses. Una vocal breve. Sí, ya estoy con... Sí, bravo Santiago Meneses García. Ahora voy a llamar al hermano gemelo, Múnera Palacio Daniel. Padre.
Miremos la segunda palabra. ¿Me quieres leer, por favor, la segunda palabra? Éremos. Bravo, éremos. ¿Me la divides en sílabas, por favor? Sí. Bravo, bravo. ¿Dónde está el acento? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima? En la antepenúltima. Bravo. Cuando el acento agudo está en la antepenúltima sílaba, ¿cómo es que lo llamamos? Proparoxítono. Bravo, bravo, bravo. Proparoxítono. Mira, dice la regla, el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba puede caer allí a condición de que la última sea breve. O sea, este acento sobre la epsilon se puede quedar aquí a condición de que la última sea breve. ¿Lo ves? Sí, señor. Bien, ¿la última sílaba es breve, sí o no? Sí, señor. Bien, entonces si la última sílaba es breve, el acento se puede quedar acá. Les voy a proponer una tercera palabrita, que es la palabrita anthropos. Aquí la voy a escribir porque todos ustedes la conocen. Hijo, gracias. Y yo les voy a pedir... Padre, Hola, ¿quién me habla? yo. Meneses. Ah, bueno, Meneses. Dime, hijo. Tengo una pregunta. Cuéntame, hijo. Es que, padre, en el taller, ¿cierto? Sí. En uno que divide en sílabas y coloca el acento agudo sobre las siguientes palabras, pero dice que ten presente que el acento debe caer lo más posible hacia el inicio de la palabra. ¿Eso es una regla como para todas las palabras? No. Es una condición para hacer el ejercicio, para ver si ustedes me pusieron cuidado o no. Pero vamos a llegar enseguidita a hacer esos ejercicios y los explico mejor. ¿Listo? Ah, ya, listo, padre. Bueno, voy a colocar la palabra que están ahí. Perdóname que esta letra mía es inmunda acá porque estoy escribiendo sobre mi pantalla y es difícil escribir. Tengo la palabra anthropos. A esta palabra anthropos la voy a separar yo solito porque tiene su irregularidad en sílabas. Sería así, anthropos. Como ven, son 3 sílabas. Pos, thro y an. El acento está sobre la última, penúltima, antepenúltima sílaba. Aquí tengo el acento. Y cae ahí a condición de que la última sílaba sea breve. Como ustedes ven en este caso, termina en os. Entonces se puede poner ahí. Pero ¿qué sucedería si yo cambiase esto y en vez de hacer terminar esta palabra con una sílaba breve, la terminase yo con una sílaba, por ejemplo, larga? Entonces propongo que miremos ese pequeño caso. Voy a terminar la sílaba con estas 2 letras que son un diptongo. El acento agudo, dice la norma, puede caer en la antepenúltima sílaba a condición de que la última sílaba sea breve. Pero en este caso la sílaba no lo es. Pu es una sílaba larga. ¿Qué se hace entonces en ese caso? En ese caso, yo lo que voy a hacer es correr el acento y lo corro una sílaba más. En ese caso, voy a correr el acento y lo voy a correr una sílaba más. Y si lo corro una sílaba más, entonces la sílaba es esta. Y me quedará de la siguiente manera. Anthropu. Anthropu. Entonces, para sintetizar, lo que he hecho con una palabra que en nominativo era anthropos, pero que al genitivo la última sílaba cambia porque deja de ser una sílaba breve para volverse una sílaba larga, y es larga porque contiene un diptongo, y los diptongos siempre se consideran largos. En ese caso me toca a mí mover el acento
ya no estaría más como en el origen, en el nominativo sobre alfa, sino que me tocaría moverlo a la sílaba siguiente. ¿Por qué? Porque la norma me dice que el acento agudo sobre la antepenúltima sílaba se puede quedar allí si la última sílaba es breve. Pero si la última sílaba dejó de ser breve y se volvió larga, entonces ¿qué me toca hacer? Mover el acento y se volvería anthropu. Para repetir esta explicación ustedes van a tener el video. En todo caso, sobre este punto yo voy a volver y voy a volver varias veces hasta que quede completamente claro. Como ven, se necesita aprender a declinar para poder hacer esto de manera completa. Pero en lo siguiente que vamos a ver ya vamos a ir dilucidando cada vez un poquito más esto que estoy exponiendo en el momento. Vamos a una tercera norma para que ustedes la tengan colocadita ahí y para que sepan cómo se sigue comportando el uso de los acentos. Atención, mire lo que dice la tercera norma. Sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba también es larga. Sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba es larga. Fray César Pumacayo, ¿me quieres ayudar, por favor? Padre. Hijo, ¿me vas a ayudar con esto? Para que lo hagamos juntos. Dice la norma, sobre la penúltima sílaba larga se debe poner acento agudo si la última sílaba también es larga. ¿Quieres leer, por favor, la palabra que tienes ahí frente a ti? Dioco. Dioco, persigo, yo persigo. Vamos a dividirla en sílabas. Dioco. Claro, ¿cómo está ahí dividida? La última sílaba es co, la penúltima es o y la primer sílaba o antepenúltima es di. Como vemos nosotros, hay que preguntarnos si cada una de las sílabas es larga o es breve. Aquí dice, sobre la penúltima sílaba larga. Te pregunto, ¿la penúltima sílaba es larga o es breve? Larga. Es larga. ¿Por qué es larga, hijo? Por la omega. Claro, porque contiene una vocal cuya naturaleza es larga, de cantidad larga. Dice acá, sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba también es larga. Te pregunto, ¿la última sílaba co es breve o es larga? Es larga. Es larga. Entonces aquí nos está diciendo esta pequeña regla que aquí sobre la penúltima sílaba puedo colocar este acento agudo porque la última también es larga. ¿Cómo llamamos, hijo, al acento agudo en la penúltima sílaba? Un momentico, padre, que yo... Tranquilo, tranquilo. Paroxítono. Bravo, muy bien, César. Lo llamamos paroxítono. El acento agudo puede caer en sílabas breves o en sílabas largas, lo hemos dicho ya. Y entonces aquí lo tenemos. Dioco. Sobre la penúltima sílaba larga, esta, se coloca acento agudo si la última sílaba también es larga. César, ¿eso es claro para ti? Sí, padre. Bien. Y vamos a la última regla, última por esta ocasión y ya después yo iré explicándoles más esa dinámica. Con esto terminamos las reglas generales de los acentos. Me falta esta ultimita que ya les Padre. voy... Hola, ¿quién me habla? Padre, soy Felipe. Hola, Pipe, dime algo, hijo. Padre, entonces con esta regla podríamos entender el último ejemplo que usted hizo con anthropu. Porque Sí. como la... Exacto, Pues, exacto. no sé, padre, sí. Sí, lo que estás diciendo es completamente cierto. Todas las reglas se tienen que alinear, se tienen que cumplir en una palabra. Y por ejemplo, anthropo
La vuelvo a escribir acá como para que los compañeros que están escuchándonos se enteren de qué es lo que estás diciendo tú. La palabra perdona, perdóname acá. Ahí me equivoqué yo, ya voy a corregir. El borrador, eso. Y ahora vamos a colocar acá la pluma, La he colocado en amarillito como para que se entienda un poquito mejor. Observemos, anthropo. La penúltima sílaba es larga. Entonces la penúltima sílaba larga me permite a mí colocar acento acá a condición, acento agudo, a condición de que esta última sea también larga. Mira que tanto anteriormente como la regla anterior como esta se alinean, y mientras se alineen, entonces la colocación del acento es completamente correcta. Aunque ustedes se van a dar cuenta que tanto se comprende en el medio de los ejercicios. Y en los ejercicios yo los voy a ayudar para que los vamos elaborando juntos, de manera que esto quede bien claro. ¿Correcto? Listo, padre, muchas gracias. Bien, la última normita que nosotros vamos a estudiar acá es la siguiente. El acento circunflejo, perdón, me baso en lo que hemos dicho anteriormente. Anteriormente decíamos, sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento agudo si la última sílaba también es larga. Lo acabamos de decir. Sobre la penúltima sílaba larga. Y atención, sobre la penúltima sílaba larga se debe poner el acento circunflejo si la última es breve. Sobre la penúltima sílaba larga, se debe colocar el acento circunflejo si la última sílaba es breve, breve por naturaleza. Vamos a analizar. Pipe, ¿tú estás todavía ahí? Sí, padre, aquí estoy. Bueno, entonces tú me vas a ayudar, hijito, a esto. Léeme la palabra, por favor. Doron. Bravo, Doron. ¿Cuántas sílabas tenemos? 2 sílabas. 2 sílabas. Do, irón. ¿Cuál es la sílaba tónica? Do. Bravo, do, la que tiene el acento. ¿Acento de qué tipo? Circunflejo. ¿Cómo llamamos al acento circunflejo que está en la penúltima sílaba? Properispómeno. Properispómeno, bravo. Ahora, miren, la penúltima sílaba, te pregunto yo, ¿es larga o es breve? Es larga. Es larga, ¿por qué es larga? Por la omega. Claro, la omega es una vocal cuya cantidad es larga, pero también hay otra razón. Cuando yo exponía el acento circunflejo, les decía que el acento circunflejo solo puede ponerse sobre sílabas largas. De manera que esa es otra manera de alinear las normas. Aquí tenemos 2 normas. La primera norma, esta que acabamos de decir, es una sílaba larga porque contiene una vocal larga, y por tanto está la segunda regla que se alinea, lleva un acento circunflejo porque solo el acento circunflejo puede estar allí donde hay una sílaba considerada larga. Pero dice esta norma en el presente, el acento circunflejo se coloca sobre la penúltima sílaba larga a condición de que la última sea breve. Te pregunto, Felipe, ¿la última sílaba es larga o es breve? Es breve, padre. ¿Por qué? Por la omicron. Bravo. Porque tiene naturaleza breve. Es una naturaleza, la cantidad de la omicron es breve. Entonces, doron, que es una palabra que aparece en el vocabulario de esta lección, don, ofrenda, se colocaría o se acentuaría de esa manera. ¿Alguno tiene alguna conclusión o alguna pregunta que hacer? Dime, hijo. Una pregunta, dos preguntitas. En la tercera y cuarta regla, nosotros no vamos a encontrar una palabra que sea distinta a esa. Entonces, me explico. Una palabra que pronto
última sílaba breve o larga y que la penúltima entonces cambie. No. Sí, estas reglas se van a respetar siempre. Son las reglas un poco más específicas de las universales, pero se van a respetar siempre. Entonces, las palabras en términos generales deben de funcionar siempre a través de esto que he acabado de decir. No es posible encontrar excepcionalidades, a no ser de que sea una palabra extranjera. Por lo demás, las palabras extranjeras, sobre todo los nombres propios, es decir, palabras de otra lengua que vienen al griego, ni se les coloca acento, ni se les coloca espíritu, solo como por decir algo para que se comprenda un poco esto. Listo. Miren, ustedes no se han dado cuenta de que yo he estado hablando desde el principio de estas normas, si las coloco acá, por ejemplo, de la segunda, hablo de la a condición de que la última sílaba sea breve. Dije en la segunda regla. En la tercera regla, bueno, no lo dije, pero dije si la última sílaba es larga. Y en la siguiente, si la última sílaba es breve. Siempre hablé de la última sílaba. Es porque ahí sale un principio que es importante tener en cuenta, que es con lo que yo concluyo la lección del día de hoy. Hay un principio basilar en el griego que prácticamente hace que su música sea esa y no otra. La sílaba que regula el acento es la última. Pues dependiendo de si ella es una sílaba larga o una sílaba breve, se va a determinar en muchas clases la clase del acento. O sea que cuando yo veo una palabra tengo que mirarla toda. Y mirar, por ejemplo, no solo el acento que ya está marcado, sino cuál es el acento que tiene, cuál es la cantidad que maneja la última sílaba. Porque si la sílaba es breve, la última sílaba, lo otro permanece o cambia. Y si lo último es largo, lo otro o permanece o cambia. Por tanto, un principio basilar en el griego es que la sílaba reguladora del acento sea la última sílaba. Dicho esto,